Bien, buenos días. Vamos a hablar acerca de nuestro primer tema de la segunda unidad, que viene a ser la Edad Media. ¿De acuerdo? A ver, la Edad Media se abre en una época de extrema confusión. En el momento en que los pueblos bárbaros, ¿no?, que eran conocidos como pueblos extranjeros, especialmente del norte y el este de Europa, fuerzan las fronteras del Imperio Romano. El Imperio Romano ya estaba dividido y debilitado en el año 476. La unidad romana ya comprometida no sobreviviría a las invasiones de esos pueblos. Sobre las ruinas surgirían otros reinos de muy diferente etnia social, cultural, distintos. La mayoría de ellos tendría una existencia efímera, otros, muy pocos, más favorecidos y más estables, serían el origen de los grandes estados modernos que hoy en día conocemos. Y finalizará en el año 492 con el descubrimiento de América, o en el 453 con la caída del Imperio Bizantino. ¿De acuerdo? El fin de la Edad Media. Fecha que tiene ventaja de coincidir con la invención de la imprenta y con el fin de la Guerra de los 100 años. Bien, la Edad Media, como podemos observar en esa imagen, podemos dividirla en tres periodos: Alta Edad Media, Medievo y Baja Edad Media. La Alta Edad Media hay algunos acontecimientos, como por ejemplo la caída del Imperio Romano de Occidente, la aparición de los reinos bárbaros, el apogeo del Imperio Bizantino, expansión del Islam, auge y caída del Imperio Carolingio. En el medievo, el auge del sistema feudal, en la próxima clase hablaremos de ello, el máximo apogeo de la Iglesia, las cruzadas, y la Baja Edad Media, para finalizar esta edad, la reactivación comercial, se va a desatar la peste negra, se produce la Guerra de los 100 años, proceso de centralización del poder monárquico. Los turcos otomanos van a tomar Constantinopla, capital del Imperio Bizantino, y también conocido como el Imperio Romano de Oriente, y con ello llegaría el fin de la Edad Media. ¿De acuerdo? En esta clase vamos a hablar acerca de tres puntos importantes de la Alta Edad Media: el Imperio Carolingio, el Imperio Bizantino y el Islam. ¿De acuerdo? Empezamos. El Imperio Carolingio fue un estado centralizado formado sobre la base del reino franco. ¿Ok? Como bien sabemos, toda esta parte de Europa occidental formaba lo que antiguamente conocida como el Imperio Romano de Occidente. Y como bien hablamos en la introducción del tema, el Imperio Romano de Occidente desapareció con la aparición e invasiones bárbaras, es decir, invasiones de extranjeros, especialmente del norte europeo. Y aquí se asentaron pueblos, muchos de ellos iban a desaparecer y otros iban a establecerse, como es el caso del Imperio Carolingio. ¿Ok? Este imperio va a lograr expandir sus territorios por las zonas de Francia, Italia y Alemania. Vamos a conocer un poquito más acerca de la consolidación de los francos, ¿de acuerdo? Vamos a hablar acerca de la primera dinastía. Recuerden, una dinastía es una familia real. La primera dinastía es la dinastía merovingia, ¿no? El rey más importante de esta dinastía va a ser Meroveo. Este le va a dar el nombre a la dinastía. Luego su hijo Clodoveo unificó el reino franco, que estaba dividido en una gran cantidad de pueblos. Van a surgir los denominados reyes holgazanes. ¿De acuerdo? Los monarcas eran incapaces de poder gobernar y de tal manera delegaron los poderes a los mayordomos del palacio. Por eso se les denomina los reyes holgazanes. Entonces uno de estos mayordomos, llamado Carlos Martel, va a derrotar a los árabes y se va a coronar a sí mismo como rey de los francos. Y con Carlos Martel va a finalizar la dinastía merovingia y va a iniciar la dinastía
carolingia. ¿De acuerdo? Su hijo, de Carlos Martel, Pipino el Breve, pone el fin a la dinastía merovingia. Los derrota definitivamente. Luego, Carlomagno fue el emperador del imperio carolingio. Con él, al reino franco se le va a denominar imperio carolingio. Con Carlomagno va a iniciar la etapa imperial. ¿De acuerdo? Intentó restablecer el imperio romano de Occidente. Su objetivo era traer de vuelta aquel gran imperio que abarcó toda la parte occidental de Europa. Fue coronado en la Basílica de San Pedro en la Navidad del año por el Papa León III. Ahora vamos a conocer un poquito más acerca de Carlomagno y el imperio. A ver, uno de los objetivos principales de Carlomagno, como bien ya lo mencioné y vuelvo a recalcar, intentó restablecer el extinto Imperio Romano de Occidente. Estableció la capital del imperio en Aquisgrán, lo que hoy en día es Alemania. ¿De acuerdo? Va a dividir su extenso territorio de la siguiente manera: en condados, marcas y ducados. Los condados eran las provincias interiores gobernadas por un conde. ¿Ok? Las marcas eran las provincias fronterizas que estaban fuertemente militarizadas, gobernadas por un marqués. Y los ducados, grupos de condados o marcas al mando de un duque. Era la división de mayor jerarquía, muy parecido a los departamentos. ¿De acuerdo? En cuanto al campo de la educación, este tuvo un gran impulso durante el gobierno o el imperio carolingio. Aparecieron las escuelas palatinas. Las escuelas palatinas que funcionaban en el palacio que se encontraba en Aquisgrán eran para los nobles. También destacan las escuelas conventuales para los sacerdotes. Funcionaban en los monasterios, en las catedrales. Se educaba bajo las 7 artes liberales, divididas en trivium y quadrivium. ¿De acuerdo? En el trivium se enseñaba gramática, retórica, dialéctica, ¿no? Saber escribir, hablar, pensar adecuadamente. El quadrivium en astronomía, aritmética, geometría y música. Y también estaban las escuelas parroquiales, que eran las escuelas para el pueblo. Aquí se instruía a las masas mayormente con conocimientos ligados a la religión. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver de qué manera va a caer este imperio, porque fue uno de los imperios más grandes durante la Edad Media. A la muerte de Carlomagno, asumió el poder su hijo Ludovico Pío. ¿De acuerdo? Gobernante que originó un serio problema de sucesión, porque los nobles no le van a guardar respeto a este rey. Los hijos de Ludovico Pío, Lotario, Luis el Germánico y Carlos el Calvo, van a desatar una guerra civil, lo que terminó con la firma del Tratado de Verdún. Y este Tratado de Verdún va a formalizar la división del imperio en 3 reinos. ¿Ok? El territorio de Carlos el Calvo, la zona anaranjada, el territorio del emperador Lotario y el territorio del imperio de Luis el Germánico, ¿no? El territorio de Luis el Germánico va a ser el que va a desarrollarse y expandirse más y va a dar origen a lo que se conoció como el Sacro Imperio Romano Germánico. ¿De acuerdo? Pasamos a otro punto de la clase, que es el Imperio Bizantino. ¿Ok? Fue un estado feudal centralista que se formó sobre la base del Imperio Romano de Oriente. Recibió la influencia de la cultura grecorromana y la cultura árabe. Vamos a conocer un poquito más. El medio geográfico. Ocupó los territorios en 3 continentes, en Europa, Asia y África. El imperio controló la península balcánica, la península de Anatolia, Palestina, Libia, Egipto. En su máximo esplendor ocupó todo el norte de África y la península itálica. Ahí tenemos un mapa y podemos observar el Imperio Romano de Occidente, lo que era. Luego tenemos el Imperio Romano de Oriente, tras la división del último emperador del Imperio Romano, que era Teodosio, y el Imperio de Justiniano, un emperador de la Roma bizantina. Toda la zona amarilla y la zona rosada, rosado claro, es lo que conocemos como el Imperio Bizantino. ¿De acuerdo? A ver, el origen.
En el año 395, el último emperador de Roma, llamado Teodosio, va a dividir este imperio entre sus dos hijos. ¿De acuerdo? Honorio se va a quedar con la zona del Imperio Romano de Occidente. Ahí podemos observar el Imperio de Occidente. Acadio o Arcadio, según algunos historiadores, se va a quedar con la zona del Imperio Romano de Oriente. Ahí podemos observar amarillo. ¿De acuerdo? En el año 476 va a caer el Imperio Romano de Occidente a mano de las invasiones bárbaras. Pero el Imperio Romano de Oriente mantiene la unidad política y pasa a ser conocido como el Imperio Bizantino. ¿De acuerdo? Cuya capital viene a ser Constantinopla. A ver, vamos a conocer unas características importantes acerca del Imperio Bizantino. ¿Ok? Predominó la actividad agraria, como es en las mayorías de culturas del mundo antiguo. Otro, el comercio fue muy importante. Constantinopla se convirtió en el eje comercial de toda la actividad que se daba en Europa, pues se convirtió en un puente entre Asia y Europa, porque a través de Constantinopla se podía viajar hacia Asia. Por ello, en Constantinopla va a aparecer la primera moneda. Esta moneda va a ser llamada el besante, una moneda de oro. ¿De acuerdo? A diferencia de Europa Occidental, pudo mantener un poder centralizado debido a la fuerte jerarquía de los cargos públicos. El cristianismo fue el elemento unificador del imperio, que permitió la cohesión ideológica para enfrentar la expansión del Islam. El cristianismo ya se había convertido en la religión oficial del Imperio Romano de Occidente. En sí, este se convirtió en religión oficial durante el gobierno de Constantino y fue ratificada durante el gobierno del emperador bizantino León III. ¿De acuerdo? El grupo dominante estaba compuesto por la monarquía. ¿De acuerdo? La monarquía, el clero, los terratenientes, mientras que el grupo dominado conformado por los artesanos, siervos y esclavos. Ahí podemos observar la nobleza, que estaba conformado por el basileus. ¿Y quién era el basileus? No es más que el emperador del Imperio Bizantino. Se le denomina basileus porque era tanto líder político del Imperio Bizantino, también era líder de la iglesia. Aquí nace aquel término cesaropapismo. ¿Ya? Era César y Papa a la vez. Líder de una iglesia que más adelante vamos a dar a conocer algunos problemas que tuvo con la Iglesia Católica. Los sectores no privilegiados estaban los comerciantes, artesanos, campesinos y por último los esclavos. Bien, continuamos. Vamos a ver ahora los principales gobernantes del Imperio Bizantino, algunos emperadores. Tenemos a León III. Aquí se van a llevar a cabo las pugnas con el clero. Primero, la querella iconoclasta. ¿En qué consistía esta querella iconoclasta? Se prohibió el culto a las imágenes. ¿De acuerdo? ¿Cuál era el pretexto en sí de este problema? La adoración de imágenes atentaba contra el segundo mandamiento de Dios. Es causa de pérdida de territorios. Esto provocó enfrentamientos con la Iglesia de Occidente, con la Iglesia Católica, que se encargaba de venerar a las imágenes. Luego, otro emperador muy importante va a ser Constantino IX. Aquí se va a llevar a cabo el cisma de Oriente. División de las iglesias de Oriente y de Occidente. Miguel Celulario y los clérigos bizantinos se oponen al Papa León IX, y rompen con la influencia de la Iglesia de Occidente, la Iglesia Católica. La causa fue la rivalidad entre el Papado de Roma y los patriarcas de Constantinopla, porque el emperador de Constantinopla, de sede del Imperio Bizantino, tenía este término de cesaropapismo, líder político y líder religioso. En cuanto a su función como líder religioso, este nombraba patriarcas, que eran los representantes máximos de la Iglesia. Pero esto trajo consigo estos problemas que estamos hablando, el cisma de Oriente. De tal manera, la Iglesia de Oriente empezó a realizar culto en idioma griego y rechazó el celibato. Hasta hoy en día hay esta división.
no se ha unificado. Toda la parte occidental de Europa tiene consigo la Iglesia Apostólica Romana, que es la católica, y toda la zona oriente de Europa, hasta la actualidad, tiene a la Iglesia Ortodoxa griega. ¿De acuerdo? Bien. Tenemos a Constantino XI. Con Constantino XI, el imperio va a llegar a su fin, a manos de los turcos otomanos, que van a tomar la capital de Constantinopla. ¿Ya? Constantinopla fue saqueada y con ello el fin de la Edad Media llega. ¿De acuerdo? Ahora vamos a conocer el Islam. Ahí tenemos la imagen de una Meca. A ver, el medio geográfico. Pero antes de ello vamos a hacer una breve introducción acerca de esta religión, porque en sí es una religión más allá de un aspecto cultural. ¿De acuerdo? Es una religión monoteísta fundada por el profeta Mahoma en el siglo bajo las influencias del judaísmo y el cristianismo. Islam significa sumisión a Dios y el Dios recibía el nombre de Alá. Y sus creyentes son llamados musulmanes. Su libro sagrado, a diferencia de los católicos que tienen la Biblia, los musulmanes o los que practican el Islam tienen el Corán. ¿De acuerdo? Medio geográfico. El Islam se va a originar en la península arábica, lo que es conocido como la Arabia Saudita. Esa zona muy parecida al Marrón, donde se encuentra la zona de Medina y la Meca. ¿De acuerdo? Durante la Edad Media se expandió hacia el cercano y mediano oriente, al norte de África y la península ibérica. Ahí podemos observar toda la expansión del Islam. Va a tomar posesión de España. ¿Ya? Y España va a expulsar a los miembros del Islam a través de la guerra de los moros. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿De acuerdo? A ver. Organización económica del Islam. Se desarrolló una cultura ligada a la agricultura, especialmente en Yemen y en los oasis. Predominaron las relaciones feudales. La región fue el anexo para el tráfico comercial entre los productos de Oriente y de Occidente. Al tomar Constantinopla se convirtieron en los verdaderos, digamos, gobernantes del comercio entre Europa y Asia. Debido a haber tomado Constantinopla, los europeos tuvieron que buscar otros caminos para llegar a Asia, ¿no? Portugal, por ejemplo, bordeó la zona africana. América fue descubierta gracias a este factor. Los españoles decidieron dar la vuelta al mundo, porque según Cristóbal Colón el mundo era redondo, y si daban la vuelta iban a llegar a Asia, pero llegaron a un nuevo continente conocido como América. ¿De acuerdo? Pero Cristóbal Colón murió pensando que había llegado hacia las Indias. Por eso a los nativos, a los aborígenes del este continente los denominó indios. ¿De acuerdo? Continuamos. El comercio se desarrollaba en caravanas, reunión de mercaderes, peregrinos que transportaban mercancías a través del desierto. Bien, llegando a la parte final vamos a ver el proceso histórico del Islam. Va a estar gobernada bajo los califatos. Califatos eran familias que se encargaban a gobernar esta religión. Los principales califatos son el ortodoxo, el omeya y el abasida. Tenemos el ortodoxo, cuya capital estaba en Medina. Ahí podemos observar en ese mapa, primero, las conquistas a la muerte de Mahoma, que es la zona de verde oscuro. Bajo el califato ortodoxo se va a extender por casi todo lo que es la zona asiática, Armenia, Siria, Arabia, y va a llegar a la zona africana, lo que es Egipto, Trípoli. ¿De acuerdo? Gobernaban parientes de Mahoma. Se inicia la expansión musulmana mediante la Guerra Santa, el Yihad. Se va a redactar el Corán. Luego de esto va a iniciar el califato omeya. En el califato omeya va a tener como capital a Damasco. Ahí podemos observar la zona de verde clarito, que va a llegar hasta la zona del estrecho de Gibraltar
van a tomar posesión de España. Se desarrolla un proceso de gran expansión territorial. ¿Ok? Tarik derrotó al visigodo Rodrigo en la batalla de Guadalete e invadió España. Son detenidos por los francos, liderado por Carlos Martel en la batalla de Poitiers. ¿Ok? Luego tenemos el califato abasida, cuya capital va a ser Bagdad. Es el periodo de gran desarrollo comercial. Son sometidos por los turcos selyúcidas. Se funda el califato de Occidente. Se funda el califato fatimí en Egipto, cuya capital fue el Cairo. ¿De acuerdo? Hasta hoy en día existe el Islam. El Islam, al igual que muchas religiones, hay los denominados extremistas, que piensan que su religión es la única y verdadera, y se guían netamente al Corán y castigan a las personas que no profesan la religión islam. Por eso, en la actualidad y hace algunos años han habido una gran cantidad de atentados especialmente en Francia, en Inglaterra, por parte de algunos extremistas que forman parte de la religión islam, ¿de acuerdo? Bien, y con ello culminamos la clase del día de hoy. No se olviden, las tareas deben subirlas en la plataforma de Classroom. En la ficha de información está el último día de entrega de su tarea. Que tengan un buen día.